Ahí estamos. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Hoy hay mucho para trabajar. Me emocioné con el encuentro. Vamos a empezar el día 2 de esta trilogía. Hoy traigo esta frase disparadora para que empecemos a meternos en lo que vamos a escribir hoy, que es de Gabriel García Márquez, y dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, que es uno de los ejes de uno de los talleres, contar un poco nuestra historia, trabajar nuestra historia para contarla. Esperen que me olvido que estoy acá en la presentación. Bueno, por eso hoy, el día 2, vamos a trabajar recordar, y con esta pregunta, que ahora, que es: ¿qué historia me sigue habitando? A ver qué les dispara a ustedes, se los dejo ahora para que lo piensen. Y a ver si después de hacer el recorrido, a ver qué se les despierta al cierre, ¿no? Para que después lo hagan. Me adelanté, pero bueno, es para que a ver cómo arrancan y cómo terminan el encuentro. Bueno, lo que yo pienso y trato de compartir en los talleres es que para mí nuestra historia, o sea, todo lo que hemos vivido, lo que hemos recorrido, lo que hemos pasado, no nos vuelve, obviamente, para mí, no sé, completa, sino que nos llega como recortes, ¿no? Como que nos va volviendo de a momentos, de a pocos, cuando uno, mira, esto me hace acordar a algo, aquello. Y para mí, personalmente, es como muy sensorial, ¿no? Como un olor, una voz, algún objeto. Bueno, ayer, como les mostraba el libro ese, que a mí me lleva directamente al día en que me pusieron ese libro en las manos y que no sabía que para mí iba a significar después tanto, o un rincón de una de nuestras casas, aquellas casas que hemos habitado, que hemos vivido. Y bueno, y la idea de hoy, del encuentro de hoy, es ir buscando como mirar un poquito para atrás, no tanto desde la nostalgia o desde de la angustia, me sale, como del recordar, como desde el dolor, digamos, sino como buscar esas cositas que nos hacen, que hacen nuestra historia y que al fin y al cabo nos fueron como conformando a nosotras. De eso yo les digo como esos detalles, ¿no? Esas cosas que vamos a salir a buscar. Y que nos inviten a mirar, bueno, nuestra propia historia. Y que hay recuerdos, esto no sé si a ustedes les pasa, que se te vuelven a veces sin avisar, ¿no? Yo digo sin avisar, pero es como, no sé, bueno, ahora después en uno de los ejercicios lo puse de ejemplo. Por ejemplo, a mí cuando siento, yo no como asado, chicas, no me gusta el asado, pero me encanta el olor a asado, o sea, el olor al humo de asado. Entonces es una cosa que yo siento ese olor, no sé, los domingos caminando por acá, y es como, inevitablemente es como que me lleva, ¿no?, a otro lugar. Me lleva los domingos con asado, con esa cosa de mi papá haciendo el asado, el patio, no sé, o sea, toda esa escena. Eh, bueno, yo les puse ahí como eso, ¿no? Como una reflexión, que a veces pienso que mi historia es eso, está hecha como de cosas mínimas, de, no sé, una luz en la cocina, el calor de la estufa en el pasillo, que es la de mi abuela, un color de flor que ya no existe. Y para mí esto, ¿no? Como recordar, no como volviendo atrás, sino como mirar distinto todo eso, como reconstruyéndolo un poco. Bueno, todo eso es lo que yo intenté meter en este encuentro, y vamos a ver qué sale. Dale con darle acá. Ahí está. Bueno, el primero entonces que vamos a arrancar es mirar un poquito atrás, también como ayer tiene dos partes, de estas frases que son como disparadoras, dos o tres no más, y que las desarrollen. Por ejemplo, la puerta que más recuerdo era la puerta verde de mi casa que daba al patio, porque siempre estaba abierta y yo podía entrar y salir y jugar, lo que se les ocurra. No quiero decirles mucho para no condicionarlas. Léanlas todas, vean cuáles les resuenan, y elijan dos o tres y traten de desarrollar como lo más que puedan de eso. En la parte 2, la idea es que elijan uno, porque obviamente no nos alcanza el tiempo para todos, de esos que estuvieron desarrollando, de esas dos, tres que eligieron, elijan, subelijan una,
y de esos recuerdos, de esas frases, y desarrollenla tratando de reconstruir la escena, ¿no? A partir de esa imagen que eligieron. ¿Qué la compone? ¿Qué la contiene? ¿Quiénes están? ¿Cómo es? Todo este es un poco para trabajar, ¿no? Lo sensorial que hablábamos antes desde el recuerdo, ahí está al revés, desde la sensorialidad. Entonces, ¿quiénes están? ¿Recuerdan si hay algún olor en particular en esa escena? ¿Alguna sensación en el cuerpo? Por ejemplo, yo al principio les decía que siempre me acuerdo de la estufa, ya mi abuela no vive ahí, pero en la casa vieja tenía una estufa que era muy potente y yo esperaba ansiosamente a que fuera invierno para poder, ya sabes, ¿no? Ir a poner la cola en la estufa. Y eso, ¿no? Como que cuando me salía de la estufa sentía el cuerpo frío y necesitaba estar ahí. Bueno, ruidos, lo que puedan acordarse. eh, Como si hoy un poco el juego es como si estuviesen mirando desde afuera, ¿no? Como si fuese una peli. Entonces, elegir esa escena y a ver qué había, qué la componía. Colores, olores, quiénes estaban, qué se decía, tal vez sale alguna frase, hay una de las opciones que era una frase que me decían o que repetían, bueno, lo que salga, lo que les ocurra, pero elijan una sola para desarrollar. El diccionario personal. Entonces, de entre todo lo que estuvieron escribiendo o cosas nuevas, yo les voy a mostrar el ejemplo. La idea es que armen su propio diccionario, ¿no? Que elijan palabras, por ejemplo, voy a tomarla a Ana, la señalo porque yo la veo arriba, que dijo la mesita. Bueno, entonces sería mesa, pero no sería el significado, yo le pongo acá el diccionario clásico, ¿no? No sé, estructura de 4 patas para sostener cosas, comer. Sino esto, mesita, ni siquiera le pondría mesa, le pondría mesita, espacio de comunidad en la que me encontraba con mis primos, mis hermanos, y lo seguimos haciendo el día de hoy. Lo que se les ocurra, elijan, ahora les voy a decir, les puse acá, no me acuerdo. Sí, ahí, porque lo había cambiado. Porque he puesto más, pero dijeron no nos va a alcanzar el tiempo. Elijan 5, si les sale 5, 5, si salen menos, menos, no pasa nada. De 1 a 5, ahí está, palabras que ustedes le den su propio significado. Entonces yo acá les puse, no sé si se acuerdan, bueno, somos todas más o menos de la misma época, el Larousse pequeño ilustrado, ¿cómo era pequeño Larousse? Bueno, ahí yo le puse ese título y puse, por ejemplo, un día, bueno, 2 días, elegí viernes, que para mí era mi día favorito, que era el último día de ir a la escuela, muy importante, y que me dejaban la tarde libre mi mejor amiga vivía a 2 cuadras de mi casa, entonces era como el día que nos juntábamos a jugar. Lo teníamos reservado, bloqueado así de agenda. Bueno, domingo, día de permitidos, ahí había puesto el olor a humo de asado y primos, porque solía ser los días que me juntaba con mis primos, porque vivían lejos. Bueno, patio, refugio de juego, pasto y plantas para comiditas y pociones, el olor al limonero, y bueno, y guardapolvo, que yo me la he pasado todo el día en guardapolvo cuando volví del colegio, que era un guardapolvo de maestra que me había regalado mi tía, y para mí era como mi segunda piel y todo el tiempo estaba jugando a dar clases. Esos fueron los que se me ocurrieron a mí, y a ver qué sale para ustedes. Después, si tienen ganas, compartan alguna ahí en el grupito, así, para que no se sientan tan expuestos con el significado. Bueno, chicas, y para cerrar este recorrido de hoy, que fue un poco lo que fuimos haciendo, ¿no? Pasito a pasito en cada ejercicio, acá les traje estos libros que están tan de moda, no sé si los conocían, el de Antes de que se enfríe el café. Bueno, yo estoy leyendo acá uno, el verdecito, que es el primer café del día, y nada, otra vez terminé de leer como la primera historia y dije, esto es como la escritura. Entonces dije, hoy cuando lo estaba terminando como de cerrar el encuentro, dije, voy a ir con este ejercicio. Así que lo están estrenando, chicas, el ejercicio. Nada, la consigna ¿cómo se dice? La consigna, bueno, la cuestión del libro, no me sale la palabra, es que hay esto, ¿no? Hay una cafetería en Japón en la que podés viajar al pasado. Pero lo que me resultó súper interesante, está pasando la ambulancia,
Es que tiene reglas que no se pueden romper, ¿no? Y son como muchas reglas y muy particulares. Entonces yo se las traje acá para compartirlas, porque ahora van a entender el porqué del ejercicio. Entonces dice, el destino, solo puedes encontrarte con alguien que haya visitado la cafetería, ¿no? Esta, por eso está ahí subrayada, que me pareció súper como interesante, porque usualmente cuando uno lee cosas o ve cosas de viajes en el tiempo, ¿qué sucede? Como en Volver al Futuro, todo cambia, ¿no? O sea, una pequeña acción que hagas en ese pasado que estás modificando te va a cambiar, o lo intentás, ¿no? Pero bueno, acá ya te dicen de entrada que hacé lo que quieras donde vuelvas, al momento en el que vuelvas, pero nada va a cambiar lo que estás viviendo ahora y todo lo que has vivido. No afecta a tu presente de ninguna manera. Bueno, el asiento, solo hay una silla específica de donde se puede viajar. La inmovilidad, mientras estás en el pasado, no podés levantarte ni moverte de esa silla. Y bueno, y el límite de tiempo, ¿no? Que es, por eso el nombre de los libros, que es antes de que se enfríe el café. ¿Y acaso no les parece, a ver si yo estoy tan loca, chicas, que es lo que hacemos cuando escribimos? ¿No? Digo, uno cuando escribe eh, estás como en un lugar, porque vos cuando escribís podés ir a cualquier lugar que quieras, que hayas estado y que no hayas estado. Pero muchas veces escribimos, y ahora vamos a eso, a trabajar el último ejercicio, eh, escribimos situaciones que hemos vivido, personas con las que hemos estado y le hemos hablado, algo que nos quedó inconcluso. Bueno, en uno de los talleres trabajamos eso. Pero no te podés mover, estás ahí escribiendo y el tiempo que dura lo que estés escribiendo. Entonces yo dije, para mí es como una analogía muy buena para llevármela de esto, de que cuando escribimos estamos como en una cuestión de máquina del tiempo, que no podemos modificar lo que vivimos, lo que nos pasó, pero un poco lo que estuvimos haciendo hoy, sí podemos como empezar a cambiar la mirada, ¿no? De ciertas cuestiones, como esto, volver a mirarla. Por ahí Ana miraba su mesita y no le daba tanta bola, y ahora vas a volver a saber que vas a mirar con cariño esa mesita, vas a decir, mirá qué eje importante, sí, tal vez tuvo en nuestra vida. Nuestra, pero digo, de vos y de todos tus primos. Entonces, el último ejercicio, que estamos medio justas de tiempo, si quieren, como es contundente, yo se los dejo la consigna en el grupito y lo pueden desarrollar después con más tiempo. Pero acá viene como con una vuelta de tuerca. La idea es que de todo lo que escribieron, o algo nuevo, o sea, algo nuevo, me refiero a algo que se les aparezca, una escena, ¿no? A la que les gustaría volver como si estuviesen en esa cafetería. Ah, que faltaba una regla de que solo podías volver a una escena que la gente que haya estado en la cafetería. Una conversación, no sé, un abrazo, una despedida, una discusión o no tiene por qué ser, puede ser un agradecimiento, puede ser un momento compartido de alegría, ¿no? Eh, pero el desafío es que la escriban desde los zapatos de otra persona que haya estado en esa misma escena. Por ejemplo, vamos a poner a Ana de ejemplo. Está la Ana de cuando eran chiquitos y está su prima. Entonces, ¿cómo imaginaría Ana que su prima viviría esa escena? ¿Se entiende? ¿Cómo la recordaría? ¿Recordaría lo mismo? ¿Recordaría distinto? ¿Qué habría querido decir y no dijo? ¿No? Cada uno se van de preguntarse. Entonces, la idea es que se tomen un ratito para hacerlo, prométanme que lo van a hacer. Esto, que vuelvan a la escena y piensen, primero tal vez pensar desde uno, ¿no? Como, uy, ¿cómo me siento yo o cómo me sentí yo en esa situación? Y elegir la otra persona que haya estado ahí con ustedes y ver esto, ¿cómo sería si esa misma historia que uno cuenta la contara otro protagonista? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Patri. Vos contás, cuando contás lo de tu papá, desde tu mirada, bueno, ¿cómo sería, ¿no? ¿Cómo te imaginás que tu papá hubiese vivido esos días llevándote a vos a recolectar
los frutos del huerto y hacer la comida y poner el agua del mate y como todo eso, a ver, ¿qué hubiese pensado? Nada, nada, bueno, todo eso. Así que sí, es un montón, pero no quería dejar de hacer este ejercicio porque la verdad que me parece que está bueno como para cerrar esta cuestión de a veces usar la escritura también como la herramienta de esa maquinita de tiempo, ¿no? Y de que si bien, como pasa en el libro, no pueden cambiar lo que sucede, hay algo en el cambio de la mirada del otro, ¿no? De entender tal vez por qué el otro, imagino yo, que actuó de cierta manera o cómo se sintió el otro en esa misma situación. Y eso nos permite, como yo siempre marco esto, como, bueno, tomar cierta distancia, que es lo que básicamente nos hace escribir, ¿no? Como primero bajarlo, procesarlo, después tomar cierta distancia y decir, ah, bueno, hay otra mirada posible a tal o cual situación. Ahora se las dejo igual ahí en el grupito para que les quede y va a quedar después la grabación también para que lo vean. Y, esperen que vamos a ir con... Bueno, y lo que les decía de cierre, esto, como hoy trabajar la pregunta de qué historia me sigue habitando, un poco esto, ¿no? Por ahí hoy cuando llegaron ni se imaginaron todo lo que iba a aparecer, como las mesitas. Y aquí están, ¿no? Era lo que yo les decía al principio, como que estaban ahí, son parte de lo que fueron ustedes, y hoy pidieron un poquito de lugar. Entonces, bueno, un poco la idea es preguntar qué historias me siguen habitando y siguen estando ahí acompañándome. También de pregunta de reflexión. Bueno, chicas, y 20 es que era muy potente el último ejercicio y necesitan como, yo les recomendaría como, si no lo hacen hoy, o sea, si no lo hacen hoy, no lo hacen mañana, no pasa nada, digo, que les quede, pero tal vez si algún día, en algún momentito, tomarse un tiempo, prepárense el café, hagan todo el ritual, y se van un ratito a imaginar que están en esa cafetería y escriben la escena a ver qué sale. Para ustedes, no para nadie más. Y bueno, nos encontramos mañana para finalizar yo estoy recopada, esta trilogía. Mañana vamos a estar trabajando el presente, conectar más con el presente, a ver qué nos depara eso.